Ya, profe. Sí. La presentación de hoy día va a tratar acerca de los perfiles longitudinales y transversales. Estos perfiles se hacen usando lo que vimos del uso del nivel de ingeniero y el cálculo de las cotas de los registros de nivelación. Para hacer estos perfiles se hace usando esa forma de trabajar en terreno. ¿Ya? Es como una aplicación de la topografía, pero está enfocada a las obras viales principalmente y a todos los tipos de obras que son más largas que anchas, digamos. ¿Qué quiero decir con eso? Que este sistema de los perfiles longitudinales y transversales se aplica para analizar la forma del terreno cuando son obras del tipo vial, por ejemplo las que están en la figura, ¿no es cierto?, que tienen un gran recorrido y que se pueden asociar a un eje longitudinal. Esto se da en este tipo de obras, en las obras viales, y también se da en las obras que tienen que ver con la instalación de colectores de alcantarillado, por ejemplo, de matrices de agua potable, y de otro tipo de obras que son longitudinales. Entonces, para analizar la forma del terreno, además de que podemos hacer un levantamiento topográfico, se hacen perfiles. Los perfiles son como los cortes de arquitectura, por ejemplo, pero se hace un corte que va recorriendo el eje longitudinal, en este caso de un camino. Vamos a ver lo que dice el texto. El texto dice que el uso de los perfiles longitudinales y transversales se usa en los diseños de ingeniería y sirven para materializar los proyectos de infraestructura vial, obras de regadío, los canales, por ejemplo, proyectos de colectores de alcantarillado y obras civiles de distinto tipo, en que nosotros tenemos que mostrar el terreno en una longitud muy grande. Por ejemplo, en el caso de una obra de pavimentación, que serían los ejemplos que vamos a ver en esta clase, nosotros ya no tenemos planos como los planos de arquitectura. Son un poco distintos. Igual que en la arquitectura vamos a tener una planta general, que la planta me va a mostrar el proyecto de esta calle visto desde arriba, con curvas de nivel, que ya vimos algo de curva de nivel en el principio del semestre, pero se va a sumar un plano especial con el corte longitudinal y con algunos cortes que se hacen transversalmente. Y con esa información yo tengo la información del proyecto y también la información del terreno. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar para interpretar estos proyectos y para poder hacer levantamientos también de perfiles, el estudio del trazado a través del eje longitudinal. De eso se trata el sistema de trabajo topográfico que está asociado a los perfiles longitudinales. Entonces, para entender lo que es un perfil longitudinal, vamos a usar esta lámina. El perfil longitudinal, entonces, es una representación gráfica del terreno, como si al terreno nosotros le hiciéramos un corte que pasa por el eje del proyecto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en esta foto, nosotros vamos a tener un corte que va a pasar sobre el eje longitudinal, ¿ya? Que sería esa línea blanca. Ese eje longitudinal la mayor parte de las veces coincide con el centro del proyecto, ¿ya? Entonces, el perfil longitudinal es un corte que se pasa por esa línea, que si yo lo miro en perspectiva, corresponde a estas imágenes que están acá. Aquí en esta imagen de la izquierda aparece un terreno. La línea azul representa la posición del eje
del proyecto que a nosotros nos interesa, y el perfil longitudinal corresponde a un corte, que aquí está dibujado en la imagen de la derecha. Es como si nosotros cortáramos el terreno a lo largo del perfil del eje longitudinal, y eso nos genera esta forma que se muestra en la figura, ¿ya? Vamos a tener este perfil que es longitudinal, que va a lo largo, y también podemos tener perfiles transversales cada cierta cantidad de metros. Con esos dos perfiles nosotros tenemos la idea de cómo es el terreno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se dibuja en el perfil longitudinal? El perfil longitudinal es como un gráfico. Al final, este corte que yo hago en el terreno, que esta es una imagen nomás, un ejemplo, para que ustedes entiendan cómo funciona. Si yo corto el terreno a lo largo de un eje, y le colocamos a ese eje X, me va a quedar dibujada esta línea negra, que representa la forma del terreno natural en ese eje de corte. Y en el eje Y yo voy a anotar las cotas, las alturas de cada punto. Van a estar medidas a partir de una referencia vertical. Entonces yo lo puedo dibujar igual que un gráfico XY, que cada cierta distancia necesito dibujar los puntos que corresponden a esa línea negra, que es la forma del terreno en ese corte. ¿Se entiende esa explicación? ¿A ustedes les llega bien el audio, Gloria y Fernanda? Como que se queda pegado, como que se llega después el audio, pero se escucha. Ya, voy a tratar de seguir hablando lo más fuerte que puedo. Entonces, para poder representar la forma del terreno, yo tengo que dibujar esa línea negra. Y eso lo hago usando un sistema de coordenadas X, Y. Es igual como si yo hiciera un gráfico. Yo voy al terreno con el equipo topográfico y voy midiendo, por ejemplo, cada 10 metros. Yo me muevo en el terreno, cada 10 metros tomo un punto, ¿cierto? A ese punto yo le puedo calcular las cotas. Y esas cotas las dibujo en un gráfico, que es lo que dice acá el texto. Entonces las distancias las coloco en el eje X y las alturas las coloco en el eje Y. ¿Ya? Aquí al lado les puse una referencia de un libro que explica también este tema, por si lo quieren consultar para complementar. Está puesto ahí a la izquierda. Entonces, ¿cómo se dibuja esto? Aquí todavía una imagen tridimensional es solamente para explicarles cómo se dibuja. ¿Entienden ahí la imagen que es un corte vertical que se pasa a lo largo del eje del proyecto? Clic, 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 clic. La línea roja. Ya, si era para ver si todavía me iban siguiendo la idea. Este es un Sí. ejemplo, todavía no vayan leyendo el texto, yo se los voy explicando. En este Ya. ejemplo es como si el terreno yo lo cortara, se me va a generar esa superficie, ¿cierto? La línea azul representa el eje longitudinal, que es el eje X. Y estas líneas rojas
representan la cota de cada punto. La línea verde es la forma del terreno, ¿ya? Y esa línea verde es la que yo dibujo en el perfil longitudinal. ¿Cómo yo determino las cotas? Igual como en la primera materia, que yo les explicaba que uno va a terreno, instala el nivel y va tomando puntos. En este caso es una topografía bien fuerte, ¿no es cierto? Tiene harta subida y bajada. La idea es que cuando yo voy a terreno, primero trazo el eje longitudinal, lo marco en el terreno, una línea recta, que va a ir subiendo y bajando de acuerdo al terreno. Y en esa línea recta yo instalo el equipo y voy tomando estos puntos. Cada vez que el terreno cambie de pendiente, por ejemplo, si aquí el terreno yo parto de ahí, tomo el primer punto. Yo miro el terreno y veo que baja y después sube, tengo que tomar un punto ahí, en el cambio de pendiente. Otro punto allá arriba, otro punto aquí abajo, otro punto allá arriba, abajo, arriba, abajo. Donde haya un cambio de pendiente, obligatoriamente tengo que tomar un punto. Y después de esos puntos les calculo la cota. Y esa cota yo después la dibujo en un gráfico. ¿Cuánto tengo que subir? Es la línea roja, ¿cierto? Esa representa la cota. A partir de un nivel de referencia, dibujo un punto subiendo cierta distancia. Y después uno cada uno de esos puntos en el dibujo. Y cuando ya los tengo unidos, me va a quedar dibujada la línea verde, que representa la forma del terreno. ¿Ya? Entonces dice acá en el texto que la línea azul, esa que está aquí, en esa línea yo marco las distancias. O sea, yo además de tomar la cota, tengo que ir midiendo con una wincha la distancia horizontal que hay entre este punto y este. Entre ese punto y ese, voy anotando esos datos. Y cuando los quiero dibujar, yo dibujo una línea que sería la línea azul, marco las distancias, por ejemplo, si entre el primer punto y el segundo hay 10 metros, yo mido 10 metros, es una rayita, copio la otra distancia y voy anotando las distancias. Y después en el gráfico dibujo desde esa línea hacia arriba el valor de la cota, de cada cota. Y me van a quedar dibujados los puntos aquí arriba. Y esos puntos los uno con una línea que representa la forma del terreno. ¿Ya? Todo eso sobre el plano que está acá. Ese plano corresponde al eje longitudinal. ¿Qué importancia tiene en los proyectos este tema del perfil longitudinal? Y es lo que viene acá, que me permite representar la forma del terreno y además le puedo colocar encima las cotas del proyecto. Y ahí empezamos a ver la figura que está aquí a continuación. En esta figura, si ustedes se fijan, hay una línea verde y hay una línea roja. Se supone que la línea verde representa la forma del terreno natural, que es lo que hace el topógrafo. El topógrafo manda este perfil al ingeniero que hace el camino, al que diseña, y el ingeniero, en base a esa forma del terreno, sobre el mismo perfil, el ingeniero diseña la forma que tiene que tener la calle, en este caso, o la carretera. Y eso lo dibuja como una línea que representa el perfil proyectado, que es la línea roja. Entonces, en el mismo plano, esto va en un plano de perfil longitudinal, se coloca la forma del terreno como una línea y la otra línea corresponde al proyecto. Entonces eso entrega mucha información, tanto para el que diseña como para después, para uno cuando tiene que construir. Entonces, para entender este tema de las obras viales y de los proyectos de alcantarillado y agua públicos,
es necesario manejar bien este tema de los perfiles longitudinales. Ahora en topografía nosotros, después de estas clases, vamos a explicar cómo se miden los puntos con el nivel, que se hacen igual que lo que hacíamos antes. Y vamos a explicar cómo se dibuja el perfil. Ya, sigamos con lo que dice los textos. Entonces aquí el texto nos dice que la figura muestra todos los elementos que componen el plano del perfil longitudinal. Y vamos a tener dos líneas. La línea verde, la forma del terreno, y la línea roja sería la cota a la que tiene que quedar el pavimento. Además, en este gráfico nos muestra más información. Muestra la distancia parcial y acumulada entre los puntos. Esa distancia parcial y acumulada que dice aquí, se anotan estas dos líneas. Acá están las distancias, distancia acumulada y distancia parcial. La distancia parcial es la distancia que hay entre un punto y otro. Y la distancia acumulada las va sumando. Por ejemplo, si entre el primer punto y el segundo hay 10 metros, y después hay otros 10 metros, y aquí hay otros 10 metros, las distancias parciales del primer punto al segundo van a ser 10 metros. Del segundo punto al tercero también son 10 metros. Se anotan parciales. Y en la línea de arriba, donde dice acumulado, se van sumando. Por ejemplo, la primera serían 10 metros, la segunda sería 20, la tercera sería 30, y le voy sumando la distancia parcial. ¿Se entiende? Es súper sencillo, sí. Hay que ir acumulando las distancias parciales y eso me da la distancia acumulada. Y aquí tiene estas dos filas que dicen cotas. Una es la cota del terreno y la de abajo es la cota del proyecto. Aquí estos valores son cotas, son lo que yo calculo cuando hago una nivelación. Y las del proyecto son las que define el ingeniero que desarrolló el proyecto de pavimentación. En este ejemplo no están escritos los valores del proyecto. Entonces se supone que la cota de terreno es la cota que corresponde a la línea verde. Y la cota del proyecto, en el caso de este ejemplo, es la cota que corresponde a la línea roja. Si estuviéramos aquí en el primer punto, en el segundo punto, perdón, en este, que estoy moviendo el cursor, en ese punto la cota de terreno es más baja que la cota a la que está la línea roja, ¿cierto? El proyecto pasa más arriba que el terreno natural. Todas esas cosas me entregan información. Por ejemplo, ¿qué significa en este caso si la cota del terreno está en este punto, en la línea verde, y la cota de mi pavimento tiene que estar en la línea roja? ¿Qué cosa puedo sacar de ese gráfico? Puedo sacar la altura del relleno que tengo que hacer, ¿cierto? Para llegar de la línea del terreno natural hasta donde tengo que colocar mi pavimento, yo tendría que rellenar toda esa superficie. En cambio, cuando el terreno natural, que es la línea verde, queda sobre la línea roja, significa que el terreno natural está más alto que el nivel por donde tiene que pasar mi calle. Por lo tanto, en esta zona, ¿qué tengo que hacer? Excavar. Correcto. Entonces, esta representación es súper útil porque me permite visualizar de manera rápida las zonas que son excavación y las zonas que son relleno. Donde la línea del terreno pasa por encima de la línea del proyecto, son excavaciones. Sería en esta punta, en ese triángulo, tendría que excavar toda esa zona de terreno para poder colocar mi calle. Si me sigo moviendo hacia la derecha, me encuentro con una zona en la que tengo que hacer un relleno.
y el relleno se puede calcular. Después lo vamos a ver que estas áreas se calculan y yo puedo calcular los volúmenes de relleno. Me sigo moviendo hacia la derecha, aquí me encuentro con otra zona de corte o de excavación. En las obras viales, a las excavaciones que se hacen a máquina, se le denomina corte, y a las excavaciones, cuando se hacen a máquina, cuando son más o menos grandes, se les denomina relleno. Por eso de repente me dicen si no me entienden, porque yo a veces me cambio de un término al otro. Si partimos de nuevo, de aquí de cero, aquí las dos cotas son iguales, no pasa nada. A medida que me voy moviendo hacia la derecha, en esta zona tengo relleno, porque el terreno va más abajo. En esta zona tengo excavación o corte. Aquí de nuevo tengo relleno, me sigo moviendo a lo largo del perfil longitudinal y ya sé que en esta parte voy a tener corte, aquí de nuevo voy a tener relleno, en toda esa zona voy a tener corte y aquí voy a tener otro relleno. Y como esto está hecho en un gráfico, yo puedo calcular las áreas. Están las distancias y están las alturas. Yo puedo calcular las áreas y después las multiplico por el ancho y obtengo el volumen. Y yo puedo saber los volúmenes de corte y de excavación en cualquier parte del proyecto. Esa es la importancia que tiene estos perfiles, que de una manera gráfica me muestra súper claro las zonas donde yo tengo que excavar o rellenar y me muestra las cotas a las que tengo que llegar para construir el proyecto. Normalmente los perfiles longitudinales de los proyectos tienen dos líneas, siempre, como mínimo tienen dos. Una que es el terreno natural y otra que es las cotas del proyecto. Aquí abajo del gráfico está un poco más detallado, que dice que la cota del terreno es la línea verde y la línea roja que representa el proyecto en las obras viales se llama rasante. La rasante del pavimento en este caso va a ser la cota del proyecto sobre el eje longitudinal. Y ahí vuelve a repetir lo que ya les dije, que permite identificar cuáles zonas son de corte y cuáles de relleno. Ahora, si ustedes se fijan, este perfil está hecho sobre el eje longitudinal. O sea, nos muestra la información, pero solamente la que está aquí, en el eje longitudinal. Nos muestra esas áreas. Aquí no está dibujada la línea del proyecto, solamente la del terreno. Entonces nos falta información. Con esa información yo no puedo calcular el volumen. A lo más podría calcular un área, que sería esa, ¿cierto? Para calcular el volumen, entonces, me falta información en el otro sentido. Para eso se usan los perfiles transversales, que sería el que viene ahora, a continuación. El perfil transversal también es un gráfico muy similar al perfil longitudinal, muy parecido a este, con la diferencia que ya no es tan largo. Acuérdense que el perfil longitudinal yo lo hago sobre la línea del proyecto en el eje longitudinal, que puede tener, en el caso de un camino, varios kilómetros de largo. Con eso yo tengo el corte sobre esa línea, pero me falta analizar qué pasa hacia los lados, ¿ya? En ese caso yo tengo que tomar perfiles transversales en todos los puntos donde cambie la pendiente del terreno natural, y en las obras viales se toman a distancias uniformes. Eso quiere decir que, aunque yo tenga una sola pendiente, voy tomando perfiles transversales cada 20 metros, por ejemplo. O sea, yo me paro aquí con el nivel y tomo las medidas del terreno, algunos metros hacia cada lado, y tengo la forma del terreno en un corte transversal. Es lo mismo que el anterior, pero voy haciendo cortes transversales, cada 20 metros. Un corte aquí, otro corte más allá, otro corte más acá, etc. Y se llaman transversales porque son en ángulo recto respecto al eje longitudinal.
¿Ya? Por ejemplo, si yo tomo un perfil transversal en esta zona, yo voy a mostrar la forma del terreno algunos metros hacia cada lado del eje longitudinal y me voy a mover de manera transversal al eje longitudinal, en 90 grados, o en ángulo recto. Y aquí en las zonas de las curvas también, en ángulo recto al eje longitudinal. Y con eso yo ya tengo la idea de cómo es el terreno hacia los lados. ¿Por qué es importante eso? Por ejemplo, vamos a mirar la otra figura, esta. Aquí ya se hizo el movimiento de tierra. Aquí ya se hizo el corte para pasar un camino. Se nota clarito porque el terreno natural está acá arriba, ¿cierto? Y toda esa superficie es corte. Y se sacó toda la tierra necesaria para que pase el camino. Entonces, en esta foto, aquí en esta parte de abajo, ya estoy llegando a la cota del proyecto. Y la cota del terreno natural estaba allá arriba. El perfil longitudinal es a lo largo, pero yo también necesito saber cuánto se mueve hacia los lados mi proyecto, ¿no es cierto? Para saber el ancho de la calle. Esa información no la tengo en el perfil longitudinal. Entonces se complementa con el perfil transversal para saber cuántos metros, vamos a suponer que por aquí el medio está el eje longitudinal, cuántos metros hacia la derecha tengo que excavar, y del eje longitudinal cuántos metros hacia la izquierda tengo que excavar. Para saber eso a partir de los planos, tengo que ir a ver el perfil transversal. Aquí está la definición del perfil transversal. Acuérdense de esa explicación, sí que les di. Entonces, el perfil transversal en cualquier tipo de obras, cuando es necesario representar la forma del terreno hacia los lados del eje, es imprescindible usar perfiles transversales en cada uno de los puntos identificados anteriormente. Entonces, a partir de la cota del perfil longitudinal, yo calculo las cotas que hay hacia los lados en el terreno. Y con eso yo dibujo un perfil, que sería el perfil del terreno natural, cierta distancia a cada lado del eje. Sobre ese perfil transversal, el que diseña, traza, que es lo que dice acá, el que diseña traza la línea que representa el terreno y se traza un perfil tipo que corresponde al detalle de la calle que está proyectado. Y ahí ya podemos calcular las superficies de corte y de relleno. Ya, entonces se supone que para poder diseñar cualquier tipo de obras de este estilo, que aquí hay un movimiento de tierra que ya está empezado, pero por ejemplo en este otro caso hay un canal de regadío o de cualquier otro tipo, una canalización de agua, que también si se fijan en un proyecto muy largo, que yo tengo que conocer el perfil longitudinal de eso, y además tengo que tomar puntos en terreno, una cierta cantidad de metros a la derecha y a la izquierda del perfil longitudinal. Y eso tengo que dibujarlo en un perfil. Sobre ese perfil se dibuja el corte del canal. ¿Cómo se hace eso con el nivel? Aquí hay un ejemplo de un registro de perfiles transversales. Si se fijan, se parece a la nivelación. Estas tres columnas son las que usábamos nosotros para calcular las cotas, ¿cierto? Que es donde yo anoto los datos de las lecturas que yo hago en la mira. ¿Se acuerdan de ese? Atrás, intermedia y adelante. En este caso es un poquito distinto porque yo le agrego las distancias hacia la izquierda y hacia la derecha del eje longitudinal.
vamos a suponer en este caso que este terreno que está dibujado acá en 3 dimensiones, para efectos del ejemplo nomás, es por donde se piensa pasar el canal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago yo en topografía? Vamos a suponer que el terreno tiene, o sea, según la imagen, tiene esa forma bien extraña, como si fuera una quebrada natural, que por dentro de esa quebrada natural se va a diseñar un canal de hormigón, como el de esa figura. Entonces, lo que hace el topógrafo, para poder estudiar la zona, se va a terreno y se marca en terreno esa línea, esta que tiene esos puntitos verdes, que correspondería al perfil donde está el eje longitudinal del canal. Después que se traza esa línea, lo que hace el topógrafo es ir tomando puntos sobre el eje longitudinal, ¿cierto? Que son los puntos que están ahí en verde. Un punto aquí, otro punto por aquí, otro punto allá. Cada cierta distancia va tomando puntos, perdón, en el eje longitudinal. Ahora, ¿cómo se hace el eje transversal? A partir de ese mismo punto, que debería haber un punto verde aquí también, lo que se hace es medir hacia la izquierda dónde se va a tomar el primer punto. ¿Ya? En el caso de este cuadro, por ejemplo, este punto 2 que aparece aquí correspondería a ese punto, al 2. Después dice que se toma un punto que es una letra A, en que el topógrafo mide la distancia que hay de aquí hacia la izquierda, desde el eje longitudinal, que está trazado en el suelo, se mide la distancia hacia la izquierda, en este caso 5,5, y se anota ahí, distancia hacia la izquierda 5,5. Después toma otro punto 5 metros más allá, lo anota aquí, y aquí va anotando las lecturas de las miras, a la izquierda y a la derecha. O sea, toma puntos hacia allá, siguiendo la forma del terreno, y avanzando una cierta cantidad de metros, 2 metros suficientes, para que el canal después quede por aquí y muestre el terreno a ambos lados. Y se genera esa línea azul. Esa línea azul es el corte transversal del terreno. Este terreno tiene una parte plana, después tiene una pendiente, aquí abajo tiene una parte más o menos plana, después sube de nuevo, y aquí es plano hacia acá. En todos esos cambios de pendiente se toma un punto donde cambia la pendiente, y un punto algunos metros más acá, que salga de la faja del proyecto, ¿ya? Para tener la idea de cómo es el terreno afuera del proyecto. Esa línea azul se dibuja en un gráfico, igual que el longitudinal, pero se llama perfil transversal. Ahí le resumí todo este texto que está aquí a la izquierda. Y eso se dibuja y queda de esta forma. Perdón. Entonces aquí están los dos gráficos. Hay una parte del perfil longitudinal, que puede ser mucho más largo, y aquí dice que hay un perfil transversal en el kilómetro 175, que sería en este punto. Acuérdense que aquí está visto longitudinal, y aquí está pasando un corte transversal. Ese corte transversal se dibuja en otro gráfico. Y para poder identificarlo, uno le coloca aquí como kilometraje la distancia acumulada. Eso quiere decir que el perfil transversal que pasa por aquí va a quedar dibujado de esta forma, y se va a identificar como perfil transversal 175, que corresponde al kilometraje donde está pasado el perfil transversal. Y aquí están dibujados los puntos, ¿cierto? Este punto central que está acá corresponde al eje longitudinal. ¿Ya? Por eso la cota que está aquí con una flecha 424 es igual a la que está en el perfil longitudinal. Ya, vamos a ir de a poco. Entonces, en este corte transversal
la línea negra representa el nivel del terreno natural y la línea roja corresponde al proyecto. En este caso, el proyecto vial considera que aquí hay que construir un terraplén, un relleno, para llegar a esa cota donde va a estar el pavimento. Entonces, si se fijan, la misma información, el mismo tipo de información que muestra el perfil longitudinal, pero ahora visto transversalmente. Y esto se va haciendo para cada uno de estos puntos. O sea, se hace un perfil transversal en el kilómetro 175, después se hace un perfil transversal en el kilómetro 200. Uno le dice kilómetro por defecto. Si se fijan, estos perfiles transversales están cada 25 metros. 125, 150, 175, 200. O sea, cada 25 metros se tomó un perfil de estos. Eso significa que acá, en el punto, en la distancia de 200 metros, va a haber otro perfil, que se va a llamar perfil transversal 200, y que va a estar dibujado en otra parte del plano. Y con esa información yo ya puedo calcular el volumen. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero se los voy a adelantar al tiro como concepto. Después vamos a hacer algunos ejercicios de cálculos de movimientos de tierra. Como concepto yo puedo calcular el área que está aquí, entre la línea negra y la línea roja. La línea roja el proyecto, la línea negra el terreno. Por lo tanto, yo puedo calcular esa área, y esa área va a ser un área de relleno. 25 metros más allá voy a tener otro perfil. A ese perfil también le puedo calcular el área. Entonces voy a tener un área aquí, y voy a tener un área 25 metros más allá. ¿Cómo calculo el volumen? A esta área le sumo el área de relleno que hay en el otro perfil, le saco el promedio, o sea, lo sumo y lo divido por 2, y eso lo multiplico por la distancia. El área multiplicado por una distancia se me transforma en volumen, y ahí yo tengo el volumen que hay entre el perfil 175 y el que viene después, que sería el 200, o el anterior, entre el 150 y el 175. Y ahí yo voy avanzando y voy calculando los volúmenes del movimiento de tierra. ¿Ya? Este perfil tipo que sale acá corresponde normalmente a un plano de pavimentación. Hay un área de relleno ahí que corresponde a un terraplén, y aquí arriba iría la calzada, y aquí abajo estaría el terreno natural. Entonces, en estos proyectos, además, aparece un concepto que se llama perfil tipo. En esta imagen no se nota muy claro, pero el perfil tipo significa cuando hay una forma que es típica, por ejemplo, en el caso de estos canales, todo el canal va a tener el mismo perfil tipo. Eso significa que estos muros van a ser iguales a lo largo de todo el canal. Entonces yo lo puedo dibujar como un perfil tipo. El perfil tipo es la línea que está aquí arriba, que corresponde a la línea del proyecto, que sería todo el canal. Esta cara sería una cara inclinada, el fondo, el muro que está inclinado aquí, y un pedacito horizontal hacia cada lado. Eso es lo que me indica el proyecto. Y esta línea bien extraña que aparece aquí, en negro, es el terreno natural, ¿ya? Que correspondería a esta situación, ¿cierto? El terreno natural aquí tiene una forma bien extraña, porque es como una quebrada natural, y adentro de eso va a ir metido el canal. Entonces el perfil tipo, que va a ser siempre el mismo, lo que va a ir cambiando es que a medida que va avanzando, va cambiando la altura.
¿no es cierto? Porque los canales siempre tienen pendiente para que escurra el agua. Entonces, por lo menos el fondo va a tener distintas cotas. O sea, cada 25 metros, en el perfil que viene, esta línea va a estar, por ejemplo, más abajo, para que el agua escurra hacia allá. Entonces, el perfil tipo representa el diseño de la sección transversal del proyecto. Si es un canal, va a tener esa forma. Si es una calle, van a estar dibujadas las soleras, la calzada, las veredas. Ese va a ser el perfil tipo de la calle. Lo mismo que en los perfiles longitudinales. Lo que está en azul corresponde a excavaciones, perdón, a relleno en este caso, que la línea azul es el proyecto, la línea negra es el terreno natural. Entonces lo que está sobre la línea de terreno natural, para llegar aquí arriba, yo tengo que rellenar. Ese pedacito lo tengo que excavar, ese pedacito lo tengo que excavar, aquí tengo que hacer un relleno chiquitito, acá tengo que hacer un corte, un corte, un corte, y aquí arriba tengo que hacer un relleno nuevo. La diferencia es que esto está hecho transversalmente de acuerdo al ancho de la faja. Y el longitudinal va a lo largo del eje longitudinal hasta que se acaba el proyecto. Otra cosa que se dibuja en los perfiles transversales es la posición del eje longitudinal, que se marca con una línea segmentada. Se supone que en terreno, después uno anota aquí distancia 0, y anota 5 metros hacia la izquierda, otros 2 metros hacia la izquierda, otro metro hacia la izquierda. Y aquí va anotando las distancias, desde el eje longitudinal, que uno coloca 0 ahí como distancia, una cierta cantidad de metros para la derecha, de nuevo para la derecha, otra vez a la derecha y otra vez a la derecha. Y así se van anotando las distancias. En este ejemplo tiene puestas las cotas aquí, la cota del terreno y la cota del proyecto, que se van escribiendo ahí en esas líneas. En este caso, la cota del terreno que está escrita aquí va a ser más chica que la cota del proyecto, porque el proyecto está más arriba. Y así se van interpretando estos planos. Distancias, cotas, y permite calcular las áreas de corte o de relleno. Oh. Y eso era, o sea, todavía no termina la clase, pero eso es respecto a las definiciones. ¿Dudas antes que me cambie a otra cosa? No, profe, todo bien. Chuta, se me cerraron los planos, tenía unos planos abiertos. Ya, entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos para que no sea todo tan teórico, para que vayan, bueno, a lo mejor ya han visto ustedes, no sé, planos de pavimentación. ¿No? Entonces ahora vamos No, a... nunca he visto yo. ¿Ah? No he visto planos de eso. Ya, entonces vamos a mostrar un poco cómo se ven los planos de pavimentación y qué importancia tiene analizar los perfiles longitudinales y transversales. ¿Ya? ¿Me esperan 5 Ya, minutos? profe. Sí, Ya, no se vayan, que son los únicos 2 que me quedan. ya, profe. Vengo al tiro. Entonces ahora vamos a mostrar un ejemplo de cómo se usa este tema de los perfiles longitudinales y transversales en un proyecto de pavimentación. Y vamos a mostrar también el plano de topografía. Este es un archivo en PDF, se lo voy a mandar también adjunto cuando les mande la grabación de la clase. Ya. Entonces aquí no sé si se ve bien en la pantalla, está un poco pálido el dibujo. Se supone que aquí arriba hay un plano de la topografía que existía antes del proyecto. Y se muestran las cosas que hay en la faja donde va a estar el proyecto.
En este caso un terreno bien grande, que corresponde a una zona donde se diseña un loteo. Y esta es la información que entrega el topógrafo. Están las curvas de nivel, están las cosas que habían en el terreno. En este caso solamente estaban unas calles existentes, que están puestas por aquí abajo, que son pasajes, ahí están los nombres: pasaje Los Lirios, un pasaje existente. Estas líneas son líneas de cierro de las casas que llegaban hasta ahí, y después había un terreno vacío. El topógrafo identificó unas zonas de rocas y las marcó en un plano topográfico. Eso quiere decir que están todo coordenado con medida, y dibujó las curvas de nivel. Entonces se supone que con esa información, el que hizo el diseño, si ustedes se fijan aquí no hay marcados que hayan tomado perfiles, pero el que hizo el diseño, si tenía que diseñar acá unas casas, crea un plano de este tipo, que es el que está apareciendo ahí abajo, que es un plano de pavimentación. Y ahí están indicadas las casas que van construidas en este loteo, y las calles. Hay una vía local aquí abajo, un pasaje que dobla, pasaje 2, pasaje 1, aquí hay otras dos calles, hay un retorno para los vehículos, un pasaje que los vehículos entran, se dan la vuelta y salen, y las casas. Entonces se supone que el que diseña sobre el plano de topografía, él dice: ya, para meter esta cantidad de casas, yo por aquí tengo que pasar una calle. Y para poder mostrar los detalles constructivos de esa calle, usa perfiles longitudinales y transversales. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la realidad? Aquí me voy a adelantar un poco, pero para que tengan la idea del concepto. Si el ingeniero tiene estas curvas de nivel que están aquí, y el ingeniero dice: la primera calle va a pasar por este, a ver qué es eso, por ejemplo, por esta zona, por esa línea segmentada. Entonces él dibuja una línea ahí. Y como están las curvas de nivel, él puede dibujar el perfil longitudinal. ¿Ya? Se supone que si yo dibujo una línea sobre el plano topográfico, donde se corta con cada curva de nivel, yo puedo saber la cota del terreno. Por ejemplo, no sé qué también se está viendo la imagen en su pantalla. Por ejemplo, si yo trazo esa línea en el plano topográfico, y esa línea va cortando las curvas de nivel, ¿se fijan? Yo podría marcar la línea y tomar las cotas con un nivel en terreno. La otra opción es si el plano topográfico está bien detallado, como en este caso, que están marcadas las curvas de nivel. Aquí están los valores de las curvas de nivel. Esta curva es la curva 55, esta es la 56. Por lo tanto, esta que está aquí al medio es la 55,5. Están cada 50 centímetros de equidistancia. Entonces, si yo dibujo esa línea, puedo dibujar el perfil longitudinal. Aquí en este punto, donde se corta con esta curva, estaría la cota 55,5, ahí. Donde se corta la otra curva de nivel, está la cota 55, la 54,5, la 54, etc. Entonces, de esa forma, él podría tener el perfil longitudinal. ¿Quién manda tanto WhatsApp? ¿Me van siguiendo? Entonces después, cuando él diseña la calle, vamos a mirar esa misma calle local 1. Si nosotros miramos el plano con harto detalle, en este plano lo que está dibujado, marcado con azul, corresponde a las veredas. La siguiente línea es la solera, después está la calzada y la vereda del otro lado. Aquí hay una calzada que dice el plano que es un pavimento de hormigón proyectado. Y está dibujado con una línea bien finita el eje longitudinal de la calle, ¿ya?
Entonces, con ese eje longitudinal, él puede mostrar la forma del terreno. Voy a apagar el celular porque me están llegando WhatsApp a cada rato. Espérenme un segundo. Ya, ahí lo apagué. Entonces le estaba diciendo que en este plano hay un eje longitudinal que pasa por esa calle, se llama vía local 1. Y cada cierta distancia se van pasando ejes, perfiles transversales. Que esos perfiles también están indicados en el plano de planta y estarían en estas líneas. Por ejemplo, aquí dice distancia, ahí lo agrandé un poquito, un perfil aquí que dice 160, después hay otra línea acá que dice 180. Eso significa que están cada 20 metros. Cada 20 metros hay un perfil transversal. Hay uno en el 160, en el 180, en el 200 y así sucesivamente. Entonces, para poder definir esta calle, se usa un perfil longitudinal y perfiles transversales que van cada 20 metros, según lo que yo veo aquí en el plano. El 160 se pasa al 180. Las otras cosas son de pavimentación. Aquí indica la pendiente transversal, 2,5%, la posición de las veredas, etc. Entonces, para entender cómo son estas calles, tengo que buscar la vía local 1, que está asociada a esta otra figura que sale acá. Este símbolo que dice número 3 significa que hay un corte 3, pero ese no es un perfil transversal, sino que es un corte tipo. Quiere decir que esta calle, en este tramo, va a tener ese corte, el corte 3, que me indica los detalles de cómo es la calle. Aquí también es corte 3, eso quiere decir que toda la calle es igual, tiene el mismo ancho. Entonces yo voy al plano y busco dónde dice corte 3. Corte 3, aquí apareció el corte 3. Es un corte, un detalle tipo transversal, pero un detalle tipo, no un perfil transversal todavía. Ese detalle tipo me indica que la calle a un lado es más alta que al otro lado y que tiene toda la pendiente inclinada, completa la calle, hacia un solo sector. Ese es el corte tipo. Me indica el ancho de cada calzada, dónde van las veredas, dónde están las líneas de cierre. ¿Qué significa que sea corte tipo? Que este corte es igual a lo largo de toda la calle. ¿Ya? Están indicados los anchos, las bases, la solera, toda la información que trae un proyecto de pavimentación. Esta información también se muestra en el perfil transversal. Entonces, estos detalles, más la planta, se complementan con los perfiles longitudinales. Vamos a ir a ver ahora, que esa es la idea del ramo de topografía, pero aproveché de contarle un poco como el plano de pavimentación. Vamos a ir a mirar ahora un plano de perfiles. Que ahí apareció el perfil. No sé de qué calle será esto, debería indicar el perfil. Me cuesta un poco moverlo porque es un PDF. Claro, en este caso el perfil longitudinal es de la vía local 1, es la misma que estábamos viendo. Este es un perfil longitudinal real, ya no es de los ejemplos teóricos, sino que proviene de un proyecto real, de pavimentación en este caso. Entonces, como dependiendo de la especialidad del diseño, aparece más información que la que hemos visto hasta ahora. Si es un plano de pavimentación, me van a aparecer cierto tipo de información respecto a las pendientes, a dónde están las otras calles, las calles que pasan transversales.
Y este perfil va a lo largo del eje longitudinal de la vía local 1, que es la misma que vimos en la planta. ¿Qué cosas muestra el perfil? Tenemos que ir viendo aquí cuál es cuál. Porque aquí ya no está en colores, ¿cierto? Pero aquí, por lo lógico, es que el proyecto sean estas líneas que son más uniformes, y las del terreno son estas formas más quebradas. Ese es el terreno natural. Entonces, en este caso, muestran las curvas también, que permiten trazar las alineaciones verticales, bueno, las curvas verticales. Igual que lo que veíamos antes, esta línea correspondería a la línea de la rasante de la calle. Esa línea. Y la otra línea, que sería esa, que ahí me acerqué un poco, sería la del terreno. Y ahí yo voy evaluando qué zonas tengo que excavar y cuáles tengo que rellenar. Y ahí, de acuerdo al proyecto, el que diseña me agrega más información. La información básica es la que vimos antes. Se identifica a qué calle corresponde el perfil longitudinal. Se coloca en esta línea las distancias, que aquí están al tiro acumuladas. Aquí no pusieron las distancias parciales. Dice distancia respecto al origen. El punto 0 de ese. Y aquí están las distancias a las que está cada perfil transversal. Cada 20 metros. Cada 20 metros toma un perfil transversal. Y aquí, como un proyecto de pavimentación, me indica en esta línea, por ejemplo, que aquí hay una esquina, que por aquí pasa el eje del pasaje 2, que va en el otro sentido, por eso no sale dibujado. Aquí pasa el otro pasaje, y ahí yo me voy armando la idea de cómo es mi proyecto. Está la cota de la rasante, que es la cota del proyecto. Si ustedes se fijan en este punto, por ejemplo, la cota de la rasante aquí es 46,17, puede ser respecto al nivel del mar, que sería la cota de la rasante, que es esta línea. O sea, ese punto tiene la cota 46,17. Va, y aquí el terreno sale igual. Cota rasante y la cota del terreno está igual. Tiene un error. Tiene un error este plano. Mira, y este lo saqué de una obra real. Están mal puestas las cotas. Se fijan, tan iguales. ¿Se dan cuenta? Ese es un error de dibujo de AutoCAD. Algo pasó aquí que se pegaron las cotas. Mira, tenía un error el plano. Se supone que la cota de la rasante en este punto, si la rasante es esta, tiene que ser más chica que la cota del terreno que está aquí arriba. Aquí hay un error de dibujo y están puestas iguales. No sé qué pasaría ahí. Bueno, la forma de dibujar el perfil longitudinal, por lo menos, es el formato. Se anotan las distancias aquí, la distancia que hay entre punto y punto, y aquí se anota la cota de la rasante, y aquí abajo la cota del terreno natural. En la pavimentación se agregan estas cosas que son el diseño de las curvas, que eso no lo vamos a ver ahora. Ese es el perfil longitudinal. Ahora, si ustedes se fijan, aquí hay otra cosa que no les había mencionado, que se nota más en el perfil transversal de todas maneras, pero si ustedes se fijan, es como muy pronunciada la pendiente, ¿cierto? O sea, si aquí yo tengo 20 metros de distancia, se supone que, según como está dibujado, habrían como 10 metros de desnivel. Pero eso no es así porque en los planos de perfiles las escalas son distintas. Aquí está escrito las escalas del plano. Lo que dice aquí es que la escala horizontal es 1:500 y la escala vertical es 1:50. ¿Ya? Eso quiere decir que la escala vertical está ampliada. No están a la misma escala las horizontales que las verticales. Por eso se ve tan exagerada la diferencia de altura.
Y eso tiene una razón de dibujo que no, si fueran las dos escalas iguales, cuando las diferencias de nivel son chicas, no serían visibles. ¿Ya? Acuérdense que en las calles, las pendientes, sobre todo en el transversal, las diferencias de altura son de pocos centímetros. La solera tiene 15 centímetros de alto. Entonces, si yo lo dibujo a todo a la misma escala, no se aprecia la forma del terreno, porque las diferencias de cota pueden ser muy chicas. Entonces hay que tener ojo con eso, con las distancias no son iguales, las escalas, perdón. O sea, estos 20 metros que están dibujados desde aquí a aquí están a escala 1:500. Pero de aquí para arriba, la escala es 10 veces más grande, está a 1:50. Está ampliado respecto a la dirección vertical. Eso yo creo que se va a ver mejor cuando veamos el perfil transversal. Parece que en la otra lámina tengo un perfil transversal. Aquí. La 02. La 03. No, no tengo perfiles transversales en este proyecto. Tendría que ir a buscar uno. Mira, aquí está AutoCAD. No, no tengo los planos abiertos de los perfiles transversales. Lo vamos a ir a buscar para no quedar con la duda. ¿Dónde lo tenía? Espérenme un poquito mientras busco el plano. Escucha, no están con nombre, no puedo tener que ir abriéndolo. Ah, justo. Aquí hay ejemplos de perfiles transversales. Este es un plano de perfiles transversales. Si ustedes se fijan, hay un montón de perfiles transversales porque están cada 20 metros. Entonces, aquí voy a tener hartos perfiles. Aquí yo tengo 3 láminas nomás porque abrí ese plano, pero son muchas láminas más. Entonces, sobre todo en la obra de pavimentación, les voy a explicar por qué el tema de la escala. Las escalas son distintas, horizontales que verticales. Bueno, aquí el ejemplo del perfil transversal. Están las cotas, en este caso aquí arriba están las cotas del terreno, y aquí abajo están las cotas de la rasante. Aquí están bien puestas. Por ejemplo, aquí dice que la cota del terreno en este punto es la 5487, que estaría acá arriba, 5487, y la cota de la rasante es la 5438, o sea, está como 40 centímetros más abajo, y estaría la rasante de este punto, donde está el pavimento terminado. ¿Por qué se ve tan grande esa diferencia de cota? Porque la escala está ampliada. Es más grande la escala vertical que la escala hacia los lados. ¿Ya? ¿Y por qué hacen eso? Porque si lo hicieran escala natural, o sea, si fuera la misma escala horizontal que vertical, para el caso de las pavimentaciones, acuérdense que la altura de la solera son 15 centímetros, ¿no? Si estuviera dibujado a la misma escala, estos 15 centímetros casi no se verían. Sería una rayita muy chiquitita y no se nota. Entonces la idea de los perfiles transversales es que se note gráficamente súper claro estas diferencias de nivel, aunque las diferencias de nivel sean chicas. Si no, me saldría un perfil muy
chiquitito respecto a lo vertical. Entonces eso deforma un poco la escala. Si se fijan aquí, la escala horizontal está 1 a 100 y la escala vertical está 1 a 20. ¿Ya? Lo de ese punto 000 es por efectos del programa que coloca eso. Pero debería ser 100,0. Le pone 3 decimales porque el programa con que dibujaron le puso automáticamente los 3 decimales. ¿Se entiende un poco la forma de representación? Sí, profe. Entonces, en el caso de los movimientos de tierra, ya no es tan, por ejemplo, las carreteras ya no se dibujan todos los detallitos de las soleras, porque las carreteras normalmente no tienen soleras. Y que es importante el movimiento de tierra. Entonces, esas áreas, como las escalas no son las mismas, es un poco complicado calcular el área, y lo que se hace ahí es agarrar el software, el AutoCAD, y calcular el área de manera automática. Marcar el área y el programa ya tiene asociada la escala, entonces compensa esa diferencia de escala. Entonces, esa es la forma en que se ven los perfiles transversales en un plano. ¿Ya? Y después, cuando tengamos que dibujar un perfil transversal, vamos a tener que dibujarlo a partir de los datos. Tenemos las distancias y las cotas, y ahí vamos dibujando los perfiles. No me quiero desviar más para el tema de la pavimentación porque es un ramo que todavía no lo tienen ustedes. Entonces no quiero complicarles mucho con detalles de pavimentación. Si lo que estamos viendo ahora es lo de topografía. Así que vamos a volver a la presentación de la clase de topografía. Que si se fijan en los ejemplos de la clase está un poco más... No se alcanzan a ver bien los detalles de esas cosas. Que aquí la imagen no da para agrandarla más. Por eso les quise mostrar el plano real. Ahora, ahí se puede escribir de distintas maneras. El plano no están escritas en este mismo orden, pero está la misma información. Está escrito de otra manera, ¿no? Entonces, eso sería lo que quería ver hoy día respecto a esto. Y la próxima clase vamos a ver algún ejercicio de cómo se calculan las superficies para calcular los volúmenes de corte y los volúmenes de relleno. Ya, profe. Y nos veríamos entonces el miércoles. Les voy a mandar la invitación mañana, Ya. a partir con lo de obras portuarias. Ya. Ahí vemos cómo lo hacemos. Yo suponía que el profe había avanzado más con la materia, como tenía la... A ver, espera un poquito.